Cuando el camarero preguntó si la mesa era para dos, Javier no respondió. Solo miró el vino abierto frente a él, 2 copas, una vacía. La otra, con marcas de pintalabios. No eran de su esposa. La cena había terminado hacía más de 1 hora, pero seguía allí, observando el reflejo de las luces del restaurante en la superficie del vino. La pareja que había ocupado esa mesa minutos antes, un hombre con la camisa remangada y una mujer de abrigo beige, aún se veía desde la ventana, caminando por la acera bajo la lluvia fina. No habrían reparado en él, aunque estaban a menos de 3 metros de distancia. Esa mujer era Clara, su esposa. Javier no fue allí a espiarla. Fue a cerrar un trato con un cliente del estudio. Pero el destino, o el mal gusto del azar, decidió que ese mismo restaurante, una trattoria pequeña en Ruzafa, sería también el escenario donde todo empezaría a derrumbarse. Durante un instante, su cerebro intentó justificar lo que veía, tal vez era un compañero de trabajo, un amigo antiguo, alguien de su círculo de arte. Pero el gesto de ella al colocarle la mano en la nuca del hombre y reír con los ojos medio cerrados no dejaba margen. No era afecto casual. Era deseo. Era costumbre. No se levantó. No gritó. No hizo nada. Observó, y esa fue su primera reacción, no reaccionar. Todo su cuerpo se tensó, pero algo más fuerte lo obligó a quedarse inmóvil, como si el tiempo le estuviera mostrando una escena que debía memorizar antes de actuar. Después, cuando la pareja se marchó, Javier pidió la cuenta y pagó por las 2 copas. Nadie entendió por qué lo hizo, ni él mismo. Tal vez porque necesitaba sentirse parte de esa escena que lo excluía. Tal vez porque pagar era su forma de apropiarse del dolor. Esa noche condujo sin destino. Las calles mojadas, los semáforos reflejados en el parabrisas, la radio en silencio. No quiso ir a casa. No podía verla. No todavía. A las 2 de la madrugada aparcó frente al mar, en la playa de la Malvarrosa. El agua golpeaba el espigón con un ritmo que parecía burlarse de su quietud. Abrió la guantera, sacó el cuaderno donde Clara solía anotar ideas para sus exposiciones, y lo hojeó. En una de las páginas había una frase escrita con rotulador negro. Hay verdades que solo pueden mirarse de lejos. No supo si era una frase suya o una cita, pero sonaba como un mensaje anticipado, un aviso que nunca leyó a tiempo. Esa madrugada, por primera vez en años, no volvió a casa. No sabía aún qué haría, ni cómo enfrentarse a ella. Solo tenía claro que algo había muerto en ese restaurante y que su silencio iba a ser mucho más peligroso que cualquier palabra. La mañana siguiente, Javier llegó a casa a las 7. Clara dormía, o fingía hacerlo. El aire olía a su perfume mezclado con el del vino barato del restaurante, un detalle que bastó para confirmar que lo que había visto no era una coincidencia. La observó en silencio unos segundos. Quiso despertarla, decir algo, pedirle una explicación inmediata, pero no lo hizo. Había aprendido que la verdad llega más limpia cuando se deja sola un rato. Se duchó, se vistió para ir al estudio y salió sin hacer ruido. El día transcurrió como si todo siguiera igual, aunque no lo estaba. En la oficina, nadie notó nada raro. Él se limitó a revisar presupuestos, responder correos, firmar planos, hablar con clientes. Pero en su cabeza todo giraba alrededor de una imagen precisa, la mano de Clara en el cuello de otro hombre. No necesitaba más pruebas, sin embargo la mente humana busca siempre una forma racional de autodestruirse con confirmaciones. Por la tarde, cuando terminó su jornada, decidió pasar por la galería donde ella colaboraba como curadora. Conocía a todos allí, y su presencia no levantó sospechas. Fingió que venía a recogerla para cenar, pero en realidad observaba cada detalle, buscando cualquier pista que lo acercara a la verdad. En una esquina vio una exposición fotográfica en montaje, una serie de retratos en blanco y negro. En una de las mesas había una carpeta abierta con bocetos de Clara, notas sobre iluminación y nombres de los modelos.
Uno de los nombres le llamó la atención, Álvaro Ruiz. Lo conocía de vista, era fotógrafo, había coincidido con él en inauguraciones. Recordaba su forma de hablar, segura, casi arrogante, con esa sonrisa de quien se sabe deseado. Mientras esperaba, escuchó a dos asistentes comentar que Clara y Álvaro estaban preparando un proyecto nuevo, una colaboración muy personal. No necesitó escuchar más. Se acercó al escritorio y revisó el calendario de la galería. Los últimos jueves aparecía marcada una misma nota, reunión con AR. Lo curioso era que esas fechas coincidían con las noches en que ella decía salir con sus amigas. Cuando Clara salió de su despacho y lo vio allí, se sorprendió. No sabía que ibas a venir, dijo con una sonrisa forzada. Quería darte una sorpresa, respondió él, manteniendo el tono neutro. Ella asintió, incómoda. Podrías haber avisado, hoy tengo reunión con el equipo. Lo sé, solo pasaba a saludarte, contestó, sin apartar la mirada de su mesa. Durante unos segundos nadie habló. Ella tomó su abrigo y se acercó para darle un beso rápido, pero él giró apenas la cara. ¿Nos vemos en casa?, preguntó ella. Sí, claro, respondió. Esa noche no volvió a casa inmediatamente. Se quedó en el coche frente a la galería. Dio salir a todos los empleados, y por último, a Clara y a Álvaro. No iban juntos, pero el modo en que se miraron antes de separarse bastó para entender que aquello no era una simple relación laboral. Él la siguió a distancia hasta que ella entró en su coche y se fue. No fue tras ella. Se quedó mirando a Álvaro, que caminó hacia un edificio cercano. Anotó la dirección mentalmente. Los días siguientes se movió con precisión. No contrató detectives ni pidió ayuda a nadie. Prefería hacerlo solo, con la frialdad de quien quiere enfrentarse a los hechos sin filtros. Revisó los movimientos de su tarjeta y vio que Clara había hecho varias reservas en restaurantes en los que nunca habían estado juntos. Uno de ellos, el mismo donde los vio aquella noche. Otro, un pequeño hotel en Javea, reservado un fin de semana en el que supuestamente había ido a un retiro de arte. El sábado, fingió que tenía una reunión fuera de la ciudad y se marchó por la mañana. En realidad, condujo hacia Javea y se detuvo frente a ese hotel. En la recepción preguntó si había una reserva a nombre de Clara Ortega. La recepcionista confirmó sin dudar. Sí, habitación 204, pero el registro fue hace un par de horas, dijo. Javier sonrió levemente, como si esa información no le afectara. Perdón, me equivoqué, pensaba que era otro hotel, dijo, y se marchó. Aparcó el coche en la esquina y esperó. La paciencia se convirtió en su único recurso. 2 horas después vio a Clara salir del hotel acompañada de Álvaro. No se ocultaban. Caminaban despacio, tomados de la mano, riendo como dos personas sin nada que esconder. Ella llevaba el mismo abrigo beige. Él tomó fotografías con su móvil, no por venganza, sino porque necesitaba mirar de nuevo todo eso más tarde, cuando dudara de su memoria. Regresó a Valencia sin decir nada. Entró en casa y encontró su taza en la mesa, su libro abierto, todo igual que siempre. Esa normalidad lo golpeó más que cualquier traición. Esperó a que ella regresara. Cuando escuchó la puerta, fingió estar viendo televisión. ¿Cómo fue el día?, preguntó ella. Tranquilo. ¿Y el tuyo?, contestó él. Bien, estuve con Marta y Lucía en el estudio, avanzamos bastante con el montaje. Él asintió. ¡Qué bien! ¿Y Álvaro? Ella se congeló un segundo, apenas perceptible. ¿Por qué lo dices? Por nada. Me pareció que últimamente habláis mucho de proyectos, dijo con calma. Estamos preparando una exposición juntos, ya te lo conté. Sí, claro. No insistió. Se limitó a observarla mientras ella hablaba de temas banales, fingiendo interés. Cada palabra suya sonaba como una capa nueva sobre la mentira.
Cuando se fue a dormir, él se quedó en el sofá, repasando mentalmente cada detalle, cada gesto, cada silencio acumulado en las últimas semanas. No necesitaba más pruebas. Tenía la historia completa, confirmada por sus propios ojos. Esa noche no durmió. Ni lloró. No sintió rabia todavía, solo una claridad brutal. Comprendió que el amor que había sostenido su matrimonio ya no existía. Lo reemplazaba una frialdad nueva, precisa, que no buscaba destruirla con gritos, sino entender cómo hacerla pagar sin tocarla, sin insultarla, sin perder el control. Cuando amaneció, ya tenía una idea. No una venganza aún, sino el principio de algo. Algo que ella no vería venir, como él tampoco vio venir su traición. El lunes por la mañana, Javier se levantó antes que Clara y preparó café como si fuera un día cualquiera. Actuaba con precisión, sin mostrar el menor signo de tensión, porque quería que todo pareciera normal. Cuando ella bajó, todavía con el cabello mojado y el móvil en la mano, la observó en silencio unos segundos antes de hablar. No quería empezar con acusaciones directas, quería que fuera ella quien mostrara la primera grieta. Esta semana voy a estar bastante ocupado, dijo él mientras servía café, tenemos entregas y probablemente vuelva tarde. No pasa nada, yo también tengo cosas del proyecto con Álvaro, contestó ella con naturalidad. Esa mención le sirvió para abrir el primer golpe. Ah, sí, tu compañero. Justo quería hablarte de eso. Ella levantó la vista. ¿Qué pasa con él? Nada en particular, solo me pregunto si es normal pasar tantos fines de semana juntos para montar una exposición, respondió él sin cambiar el tono. Ya te lo he explicado, estamos cerrando fechas, buscando patrocinadores y lugares de impresión. Y también habitaciones de hotel, ¿no? Añadió sin apartar los ojos de ella. El silencio fue inmediato. Clara no reaccionó enseguida, simplemente dejó la taza en la mesa y lo miró intentando mantener la calma. No sé de qué estás hablando. Del hotel en Javea, habitación 204, reserva a tu nombre el sábado pasado. Lo sé todo, Clara. Ella palideció. Fui con él, sí, pero no pasó nada. Teníamos que revisar unas piezas grandes y necesitábamos espacio, era más práctico hacerlo allí. En un hotel, repitió él. ¿Y por qué me mentiste diciendo que estabas en un retiro de arte con tus amigas? Porque sabía que no lo entenderías, que te pondrías celoso sin motivo. Sin motivo, repitió. Te vi en el restaurante con él, te vi salir del hotel con él. No hay nada que interpretar, no hay versiones alternativas, solo hechos. Ella respiró hondo, buscó una explicación rápida. No era algo planeado, pasó poco a poco, yo tampoco lo buscaba, fue confuso, me sentí sola, tú estabas siempre ocupado y... No uses eso, interrumpió Javier con voz seca. No digas que me engañaste porque yo trabajaba mucho. No necesito excusas, necesito que entiendas lo que hiciste. Ella empezó a llorar, no con dramatismo, sino con esa mezcla de vergüenza y miedo que se tiene cuando ya no hay salida posible. No sé por qué pasó, Javier, no lo sé. Pensé que podía controlarlo, pero se me fue de las manos. ¿Cuánto tiempo? Preguntó él. Unos meses. ¿Y cuándo pensabas decírmelo? Nunca quise que lo supieras, de verdad, no quería hacerte daño. Pero lo hiciste, dijo sin levantar la voz. Y eso es lo único que importa. Se quedó de pie frente a ella, midiendo cada palabra antes de pronunciarla. No gritó, no rompió nada, no buscó humillarla con insultos. Había en su mirada una frialdad que ella no conocía, algo que no tenía que ver con la furia sino con la precisión de quien se siente traicionado en lo esencial. ¿Lo amas? Preguntó de pronto. Clara tardó unos segundos en responder. No lo sé. Entonces ya no hay nada que hablar. Ella dio un paso hacia él. Por favor, no hagas esto tan rápido, fue un error, puedo arreglarlo, puedo terminarlo. No se arregla algo así.
No se borra lo que vi. Ella empezó a desesperarse. No quiero perderte, fue una estupidez, te juro que no significa nada. Significa todo, respondió él. Porque fue tu decisión, no un accidente. Nadie te obligó, nadie te empujó. Fuiste tú, paso a paso, organizando cada mentira para mantener las apariencias. Clara se tapó la cara con las manos. No puedo creer que esté pasando esto. Yo tampoco, dijo él, pero la diferencia es que yo no provoqué nada. Durante varios minutos no se escuchó más que el sonido del reloj. Luego él se acercó, le quitó el móvil de la mano y lo dejó sobre la mesa. No necesito leer mensajes ni ver fotos, lo que me interesa no está ahí. Lo que me importa es entender cuando decidiste que yo era prescindible. Ella no contestó. Su silencio fue la respuesta más clara. Javier tomó su abrigo y se dirigió hacia la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó ella con voz temblorosa. A trabajar. A seguir viviendo, supongo. No pienso discutir más. ¿Entonces ya está? ¿Así termina todo? No. Esto acaba cuando yo decida que acaba. Todavía no has pagado el precio real de lo que hiciste. Ella lo siguió hasta la puerta. No quiero que me castigues, Javier, te juro que estoy arrepentida. No pienso castigarte, dijo él girándose, no hace falta levantar la voz ni romper nada. Vas a entender lo que hiciste, pero lo vas a hacer tú sola. Cuando salió, ella quedó paralizada. Esa calma en su voz la asustó más que cualquier amenaza. No sabía qué significaba exactamente, pero intuía que él no iba a reaccionar de forma impulsiva, que estaba planificando algo. Javier pasó el resto del día en el estudio. Trabajó sin descanso, aunque no recordaba en qué. A cada rato miraba la hora, no porque tuviera prisa por volver, sino porque necesitaba retrasar ese momento. Sabía que ella esperaría una llamada, una explicación, una señal de reconciliación. No la habría. Esa noche, cuando llegó a casa, la encontró en el sofá, con los ojos hinchados y la televisión encendida sin volumen. No le habló. Preparó algo de cenar y comió solo. Ella intentó acercarse. Podemos ir a terapia, dijo, puedo dejar la galería si eso te ayuda. No quiero que dejes nada. Solo haz lo que quieras, pero no conmigo, contestó sin mirarla. Ella lo siguió hasta el dormitorio. ¿Te vas a ir? No lo sé todavía. Pero si me quedo, no será para lo que tú piensas. Esa fue la última frase de la noche. No hubo más palabras, ni llantos, ni promesas. Solo una tensión muda, tan densa que hacía imposible dormir. Javier comprendió que el siguiente paso no sería una conversación ni una ruptura formal, sino algo mucho más calculado. No pensaba hacerle daño físico ni arruinarla públicamente, pero sabía que tenía que devolverle el golpe en el mismo terreno en que ella lo había herido, la mente. Y para eso, necesitaría tiempo, paciencia y control absoluto. Cuando Clara se durmió, él permaneció despierto mirando el techo, con una idea clara en la cabeza. La venganza no sería un estallido, sería una estrategia. Ella no lo vería venir. Durante los días siguientes, Javier cambió su comportamiento de forma calculada. No la evitó, pero tampoco le dio la oportunidad de recuperar el control de la situación. Seguía hablando con ella de asuntos cotidianos, preguntando por el trabajo o comentando noticias, pero sus palabras carecían de emoción. Clara empezó a confundirse, porque no sabía si su silencio era el preludio de un perdón o el inicio de algo peor. Esa incertidumbre era exactamente lo que él buscaba. Cada gesto, cada pausa, cada respuesta medida formaban parte de un plan que ella no podría identificar hasta que fuera demasiado tarde. La primera acción fue práctica. Javier se encargaba de las cuentas conjuntas, por lo que reorganizó los fondos sin que ella lo notara. Abrió una nueva cuenta a su nombre, transfirió lentamente los ahorros y redirigió los pagos de sus proyectos profesionales a ese nuevo número.
No lo hizo para dejarla sin dinero, sino para aislarla, para quitarle el poder de decidir sobre los recursos comunes. También habló con su abogado, sin mencionar la infidelidad, solo pidiendo asesoría sobre una futura separación. Quería tener todo preparado antes de dar el siguiente paso. En casa, adoptó una estrategia precisa, mostrarse tranquilo, incluso amable, como si todo se hubiera enfriado. Le hablaba de cenas, de planes, de trabajo. Ella empezó a relajarse, creyendo que tal vez él había aceptado lo ocurrido y que el matrimonio podría salvarse. Javier le propuso invitar a algunos amigos a cenar el sábado, algo que no hacían desde hacía meses. Clara se entusiasmó con la idea, preparó la casa, cocinó, eligió música y arregló la mesa. Lo hizo convencida de que ese gesto significaba reconciliación. A las 8 llegaron los invitados, entre ellos algunos colegas de Javier y 2 personas de la galería. La conversación fue cordial, el ambiente parecía normal. Pero en medio de la cena, Javier esperó el momento oportuno para introducir el nombre de Álvaro en la conversación. Lo hizo con aparente naturalidad. Por cierto, creo que todos conocéis al fotógrafo Álvaro Ruiz, ¿no? Preguntó mirando a los presentes. Está haciendo un trabajo excelente últimamente. Clara lo miró con una expresión que mezclaba sorpresa y alerta. Sí, claro, lo conocéis, trabaja conmigo, dijo con tono contenido. Uno de los colegas de la galería intervino, sí, Clara y él están preparando una exposición muy interesante, se nota que hay mucha complicidad profesional. Javier sonrió y levantó la copa. Brindemos entonces por esa complicidad, porque no todos los equipos logran ese nivel de conexión. El comentario cayó con peso. Algunos rieron sin entender, otros notaron la tensión inmediata. Clara intentó cambiar de tema, pero la incomodidad ya se había instalado en la mesa. Javier no añadió nada más, simplemente observó cómo ella perdía la calma y evitaba su mirada. Al terminar la cena, se despidió de todos con amabilidad y ayudó a recoger los platos sin pronunciar una sola palabra adicional sobre el tema. Esa noche no discutieron, pero el silencio fue más humillante que cualquier reproche. Durante las siguientes semanas, continuó con ese tipo de gestos. Pequeños, precisos, imposibles de enfrentar directamente. Un día llegó a casa con flores y un sobre con 2 entradas para un evento benéfico de la galería. Ella sonrió pensando que era una señal de acercamiento. Lo acompañó, vestida con cuidado, y al llegar descubrió que en la mesa de al lado estaba Álvaro, acompañado por otra mujer. Javier no dijo nada, simplemente saludó con educación y se comportó con cortesía impecable. Clara pasó toda la noche tensa, observando cómo su amante evitaba mirarla y cómo su marido conversaba tranquilo con todos. Esa fue la segunda parte de su plan, obligarla a enfrentarse a la consecuencia social de sus decisiones sin darle la posibilidad de justificarse. Cuando regresaron a casa, ella no soportó el silencio. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó con tono contenido. ¿Hacer qué?, respondió él. Llevarme allí sabiendo que estaría él. No lo sabía, fue casualidad, pero me alegra que hayas podido saludarlo, contestó sin mirarla. Sabes perfectamente que no fue casualidad, insistió ella. No, no lo sé, dijo con calma. Lo que sí sé es que ya no tengo que fingir que no sé quién es. Esa conversación la descolocó completamente. Desde ese momento empezó a dudar de todo lo que él hacía. Cada vez que sonaba su teléfono, temía que estuviera hablando con alguien sobre ella. Cada vez que llegaba tarde, pensaba que planeaba algo más grande. Empezó a vivir en una ansiedad constante, esperando una reacción explosiva que nunca llegaba. Javier mantenía su tono neutro, su rutina intacta, pero cada palabra suya pesaba como un recordatorio. Después, llegó la tercera fase. En una reunión de la galería a la que él asistió por invitación de un patrocinador, pidió la palabra para hablar sobre el proyecto conjunto de su esposa. No la atacó directamente.
Dijo que admiraba el talento de Clara y que consideraba valiente que dos artistas pudieran transformar una experiencia personal en un trabajo profesional. La sala entera interpretó aquello como una confesión velada, pero sin contexto suficiente para señalar a nadie. Clara sintió el golpe en el momento exacto en que él la miró mientras pronunciaba la palabra personal. No necesitó decir más. Desde ese día, la relación entre ella y Álvaro se volvió insostenible. Él empezó a distanciarse, preocupado por los rumores. Clara intentó recuperar el control, pero ya era tarde. Javier había sembrado las dudas necesarias en su entorno profesional sin mentir ni insultar. Solo había hablado con precisión, con la verdad suficiente para destruir sin ensuciarse. Cuando Álvaro canceló su participación en la exposición, Clara comprendió que todo lo que quedaba era un vacío. Intentó hablar con Javier esa noche. ¿Qué más quieres de mí?, preguntó agotada. Nada, contestó él. Ya lo tienes todo, la culpa, el silencio y el recuerdo. No hace falta añadir más. Ella rompió a llorar y le pidió que la perdonara, que quería empezar de nuevo, que haría cualquier cosa por arreglarlo. Javier la escuchó sin interrumpirla, con la misma calma con la que había observado su traición en el restaurante semanas atrás. No busco venganza, Clara, dijo finalmente. Solo busco equilibrio. Y creo que ya está alcanzado. A partir de entonces, dejó de hablarle de manera personal. Solo trataban temas prácticos, cuentas, trabajo o citas. Compartían el mismo espacio físico, pero la relación estaba vacía. Clara intentó varias veces retomar el diálogo emocional, pero él la bloqueaba con respuestas cortas y neutras. La indiferencia se convirtió en su castigo más cruel, y Javier lo sabía. No necesitaba gritar, ni humillarla públicamente, ni exponerla ante todos. Bastaba con hacerle sentir que ya no existía para él como mujer, como compañera o como parte de su vida. Cuando finalmente ella le preguntó si pensaba divorciarse, respondió con la misma voz tranquila que había usado desde el principio. Sí, pero no tengo prisa. Prefiero que seas tú quien me lo pida primero. Esa fue la última frase que selló su plan. Clara comprendió que él no necesitaba destruirla, porque ya lo había hecho de la única forma que no se puede reparar, haciéndola vivir cada día con la conciencia de lo que había perdido. El divorcio se convirtió en un tema que flotaba en el aire sin pronunciarse. Ninguno lo iniciaba, pero ambos sabían que era inevitable. Pasaron semanas viviendo bajo el mismo techo con la rutina convertida en un intercambio de formalidades. Clara intentaba mantener cierta normalidad, cocinaba, limpiaba, hablaba de banalidades durante las comidas, pero Javier respondía solo lo necesario. No había insultos ni reproches, solo una distancia que se volvía más precisa con cada día. La tensión era constante, pero controlada. Javier sabía que el silencio prolongado era más devastador que cualquier discusión. Una tarde de viernes, cuando él regresó del trabajo, encontró la casa ordenada de una forma que no veía desde hacía años. Todo estaba colocado con precisión, la mesa puesta para dos, las luces encendidas, el vino abierto. Clara lo esperaba sentada, sin maquillaje, con los ojos hinchados. Él se detuvo en la entrada sin decir nada. Ella habló primero. No puedo seguir así, dijo con voz firme. No puedo soportar este vacío, esta manera tuya de no decir nada. Javier colgó el abrigo y se sentó frente a ella. Entonces dilo tú. He dicho lo que tenía que decirte 1000 veces, te he pedido perdón, te he explicado cómo pasó, pero tú no hablas, solo me miras como si fuera una extraña. No eres una extraña, Clara, solo alguien a quien ya no conozco. Ella apoyó los codos sobre la mesa. Dime qué necesitas para perdonarme. Haré lo que sea, no quiero que esto termine así. No necesito nada, respondió él. El perdón no cambia los hechos. ¿Y entonces qué sentido tiene todo esto? Tiene el sentido que tú le diste cuando mentiste. Ella respiró hondo, tratando de mantener el control.
No entiendo qué ganas prolongando esto. Si quieres divorciarte, hazlo, no me tortures más. No te torturo, Clara. Solo te dejo vivir con tus decisiones. El tono de Javier era tan estable que resultaba insoportable. Ella necesitaba una reacción, cualquier cosa que le diera la ilusión de que aún quedaba algo que salvar. Se levantó, fue hacia él y le agarró la mano. Te amé, Javier. Sé que no lo parece, pero te amé de verdad. Eso no cambia que me engañaste. Fue un error, lo he dicho 1000 veces. No fue un error, fue una elección. Los errores se cometen una vez, las elecciones se sostienen en el tiempo. Clara soltó su mano. ¿Qué quieres que haga? Dime algo concreto, cualquier cosa. No puedes hacer nada, contestó él. Lo que se rompe de esa manera no se repara. Durante varios minutos ninguno habló. El sonido del reloj era lo único que llenaba la habitación. Finalmente ella se levantó, tomó la botella y llenó las copas. ¿De verdad no hay nada que pueda cambiar esto? No. Ya no. Entonces dímelo claramente, dime que no me amas, quiero escucharlo. No te amo, dijo sin vacilar. Ella asintió despacio. No lloró de inmediato, simplemente lo miró unos segundos, como si necesitara grabar en la memoria esa frialdad definitiva. No pensé que llegaríamos a esto. Yo tampoco, respondió él, pero no fuiste solo tú la que cambió las reglas. Yo también aprendí. Ella se sentó de nuevo. ¿Y qué aprendiste exactamente? Que el amor sin respeto no sirve para nada. Que la confianza no se pide, se construye. Y que una vez que se rompe, no hay terapia, ni disculpa, ni promesa que la devuelva. Clara apoyó la frente sobre sus manos. No sé cómo vivir con esto. Eso es lo que te queda, dijo Javier. Aprender a vivir con ello. Hubo un silencio largo. Luego ella habló en voz baja. He pensado en irme unos días, quedarme con mi hermana, despejarme un poco. Haz lo que necesites, respondió él. ¿Y tú? ¿Vas a quedarte aquí? Sí. Esta es mi casa. Tú decides cuándo dejarla. Esa frase la quebró. Empezó a llorar sin intentar detenerse. No quiero que me odies. No te odio. Simplemente ya no siento nada. Ella lo miró fijamente. ¿De verdad nada? Ni siquiera tristeza. No, contestó sin dudar. Solo alivio de que por fin todo esté claro. Clara se levantó y fue hasta el pasillo. Desde allí habló sin mirarlo. Cuando me fui con él, pensé que me faltaba algo, que necesitaba sentirme viva otra vez. Ahora entiendo que lo que perdí fue precisamente eso. Tú eras lo único que me mantenía en equilibrio. Entonces aprendiste algo también, dijo Javier. Ella asintió y volvió a la mesa. No puedo pedirte que me perdones, pero necesito cerrar esto de alguna forma. No quiero seguir viviendo contigo como dos desconocidos. Lo entiendo, respondió él. Si quieres presentar la demanda, te firmaré lo que haga falta. Ella tomó aire y lo observó un momento más. A veces me pregunto si te dolió de verdad o si siempre fuiste así de frío. Me dolió, pero no lo mostré. Mostrarlo habría sido darte poder otra vez. Ella lo escuchó con atención, comprendiendo por primera vez la lógica detrás de su actitud. ¿Así es como me castigaste? No fue un castigo. Fue una respuesta proporcional. El reloj marcaba las 9 cuando ella se levantó, guardó los platos y apagó las luces. No hubo abrazos, ni despedidas emotivas. Cada uno se fue a una habitación distinta. Pero cerca de la medianoche, Clara se levantó y fue hasta el salón, donde Javier seguía trabajando frente al ordenador. Solo quiero decirte una última cosa, dijo sin acercarse. Él levantó la vista. Dila. A pesar de todo, fuiste lo mejor que tuve. Y lo arruiné. Javier la miró sin responder.
Ella esperó un instante y luego se marchó al dormitorio. Esa fue la última vez que intentó hablarle de sentimientos. Al día siguiente, preparó sus cosas y se fue con una maleta pequeña. No hubo escenas, ni llantos, ni reconciliaciones tardías. Solo una puerta que se cerró sin ruido. Javier se quedó de pie en medio de la sala, observando los objetos que ella había dejado atrás, un abrigo, un par de libros, una planta seca. No sintió satisfacción ni tristeza. Solo una certeza, la historia había terminado. Todo lo que quedaba por decir ya se había dicho. Y aunque no lo supiera todavía, esa conversación sería el punto final de su matrimonio y el inicio de algo que aún no sabía cómo vivir, pero que por primera vez le pertenecía solo a él. Después de que Clara se fue, la casa se mantuvo en silencio durante varios días. Javier no cambió nada, no movió muebles ni tiró sus cosas. Prefería dejar cada objeto en su lugar, como una forma de comprobar que podía convivir con el vacío sin alterarlo. Iba al trabajo, cumplía con los proyectos y regresaba a la misma rutina, pero con una diferencia esencial, ya no actuaba para mantener una fachada. Todo lo que hacía era por decisión propia y no por costumbre. Al principio la soledad le resultó extraña, no por tristeza sino por el contraste con los últimos meses, donde el silencio había sido un arma. Ahora era solo un espacio neutral. Durante las primeras semanas, Clara le escribió varios mensajes. No eran insistentes, pero sí constantes. Le hablaba de asuntos prácticos, mencionaba cosas del abogado o preguntaba por el reparto de bienes. Javier respondía con frases precisas, sin añadir opinión ni emoción. Ella intentaba extender la conversación con alusiones al pasado o con intentos de diálogo personal, pero él cortaba cualquier desvío hacia lo emocional. Con el tiempo, los mensajes se espaciaron hasta detenerse. Fue el punto en el que comprendió que la separación ya no era una amenaza sino una realidad estable. El proceso legal fue rápido porque ambos querían terminarlo sin escándalos. Clara firmó sin discutir los términos. Javier cedió algunos bienes menores solo para acelerar los plazos. No le interesaba obtener ventaja material, solo cerrar el vínculo sin prolongar el desgaste. Cuando el juez dio por disuelto el matrimonio, no hubo ninguna sensación de victoria. Javier firmó los papeles, guardó la copia y salió del edificio sin mirar atrás. No esperó a Clara ni buscó una conversación final fuera del tribunal. Todo lo que había que decir se había dicho en aquella cena en casa. En los meses siguientes, concentró su energía en el trabajo. Su desempeño mejoró de forma visible, porque ya no tenía distracciones emocionales. Pasaba más tiempo en el estudio, aceptaba nuevos proyectos y ampliaba su red de contactos. Sin embargo, no lo hacía por ambición, sino porque necesitaba una estructura que le mantuviera ocupado. Sus colegas notaron el cambio y lo atribuyeron a un impulso profesional, sin saber que en realidad era una forma de no pensar demasiado. En las noches, cuando terminaba de trabajar, se limitaba a revisar correos o leer documentos técnicos. No buscaba entretenimiento, solo orden. Un sábado recibió un correo de la galería donde trabajaba Clara. Lo invitaban a la inauguración de una nueva exposición. Dudó unos minutos antes de responder, pero finalmente aceptó asistir. No por curiosidad hacia ella, sino porque quería comprobar si todavía era capaz de verla sin sentir nada. Llegó puntual, saludó a conocidos y observó las obras en silencio. Clara estaba allí, hablando con algunos asistentes, vestida con sobriedad y una expresión tensa que no intentaba disimular. En un momento, sus miradas se cruzaron. No se acercaron ni intercambiaron palabras. Solo un gesto leve de reconocimiento, sin emoción ni hostilidad. Javier entendió entonces que todo lo que había quedado pendiente se había extinguido por completo. Esa noche, al volver a casa, se sentó frente a la mesa del comedor y revisó mentalmente todo lo ocurrido desde el día en que la vio en aquel restaurante. No buscó justificarla ni condenarla, solo entender el proceso que había seguido hasta llegar a ese punto.
Concluyó que el error no había estado solo en su traición, sino también en su forma de confiar sin límites. Había construido una relación basada en la estabilidad y el hábito, sin advertir que la rutina puede volverse un sustituto cómodo de la comunicación. En cierto modo, ambos habían contribuido al deterioro, aunque solo uno hubiera cruzado la línea definitiva. Durante el verano, vendió la casa y se mudó a un piso más pequeño cerca del mar. No lo hizo por simbolismo, sino por practicidad. Quería empezar una etapa distinta en un entorno más simple. El nuevo lugar era funcional, sin recuerdos compartidos ni objetos innecesarios. Compró muebles nuevos y guardó las pocas cosas que decidió conservar en cajas numeradas. Entre ellas estaba el cuaderno donde Clara escribía ideas para sus exposiciones. Lo hojeó una noche, sin buscar nada concreto, y encontró la misma frase que había leído la primera vez frente al mar: hay verdades que solo pueden mirarse de lejos. Cerró el cuaderno y lo guardó en un cajón. No lo hizo por nostalgia, sino porque entendió que la distancia era la única forma de mantener esas verdades sin distorsionarlas. Los meses siguientes fueron más tranquilos. Empezó a salir con colegas del trabajo y a recuperar espacios que había abandonado. No buscaba relaciones nuevas, ni amistad profunda, solo interacción natural. Con el tiempo descubrió que no sentía necesidad de hablar de su matrimonio, ni de lo que había pasado. Cuando alguien mencionaba el tema, respondía con frases neutras. No era reserva ni orgullo, simplemente había dejado de considerarlo relevante. Una tarde de octubre recibió un mensaje de Clara. No era un intento de reconciliación, solo unas líneas breves informándole que se iría a vivir a otra ciudad para dirigir un nuevo proyecto. Le deseaba suerte y le agradecía el tiempo compartido. Javier leyó el mensaje y contestó con un "que te vaya bien". Lo hizo sin pensar, con la naturalidad de quien responde un correo laboral. Esa reacción fue la prueba final de que la herida estaba cerrada. Con el paso de los años, no volvió a tener noticias de ella. Su nombre aparecía a veces en medios especializados, vinculado a exposiciones o colaboraciones. Javier leía las menciones con la misma distancia con la que se lee una noticia ajena. Ya no sentía rencor, solo una especie de comprensión práctica de que aquello formaba parte de una etapa concluida. La experiencia no lo volvió desconfiado, pero sí más selectivo. Entendió que la confianza no debe darse sin reservas y que el amor, para sostenerse, necesita más que buenas intenciones. En retrospectiva, no se consideraba víctima ni vencedor. Simplemente alguien que atravesó una situación y la resolvió de la manera que consideró más racional. No se arrepentía de la frialdad con la que actuó porque sabía que la impulsividad solo habría prolongado el sufrimiento. La calma, aunque incómoda, le permitió mantener la dignidad. A veces pensaba que su verdadera venganza había sido conservar el control cuando ella lo perdió. El último recuerdo que conservaba de su matrimonio no era la traición ni la confrontación, sino la noche en que ella cerró la puerta sin ruido. Ese gesto contenía todo lo que había quedado entre ellos, una historia completa, agotada, sin necesidad de dramatismo. Desde entonces, Javier se acostumbró a medir las relaciones por lo que aportan cuando terminan, no por lo que prometen al comenzar. Y aunque nunca volvió a casarse, tampoco rechazó la idea de hacerlo algún día, siempre que pudiera reconocer la diferencia entre rutina y complicidad. Cuando pensaba en Clara, lo hacía sin emoción, como quien recuerda a un hombre que alguna vez fue importante. No buscaba explicaciones ni moralejas, porque entendió que algunas historias no dejan lecciones, solo experiencias que ordenan la forma en que uno mira lo que viene después. Y así, sin buscarlo, encontró una paz que no dependía de nadie más.